Muchas gracias por la música especial, muy amena, muy inspiradora. Gracias Clarita, gracias Katy, Carmencita, Ignacio, Aníbal, por entregar esos dones a Dios y también por deleitarnos a nosotros, nuestros oídos, una hermosa música muy inspiradora. Estamos listos entonces ahora para el segundo mensaje de estos servicios. El título que le he puesto a este mensaje es Reordenar nuestras prioridades. Reordenar nuestras prioridades. Y hoy quiero que analicemos a uno de los profetas menores. Y se le llama menores no porque sean menos importantes, simplemente por la extensión de sus escritos. Son siempre escritos más cortos. Todos fueron instrumentos valiosos de Dios para hablar a su pueblo. Y el profeta del cual sacaremos lecciones, el profeta menor del cual sacaremos lecciones hoy es Ageo. El profeta Ageo. Y Ageo literalmente significa festivo o nacido en un día de fiesta. Y algunos estudiosos indican que el nombre Ageo podría ser reflejo que nació durante alguna fiesta de Dios importante, ya sea en la Pascua o en la fiesta de los tabernáculos. En una de las dos fiestas puede haber nacido Ageo y por eso lleva este nombre que significa festivo o nacido en un día de fiesta. Ageo fue el primer profeta que habló al pueblo de Dios después del exilio. Ministró alrededor del año 520 a.C., durante el reinado del rey persa Darío el Grande. El pueblo había vuelto a Jerusalén alrededor del año 538 a.C., pero había dejado de reconstruir el templo por miedo, por oposición y por comodidad. Su ministerio ocurrió en un periodo muy corto, apenas unos meses, pero fue muy efectivo. El propósito de su ministerio fue restaurar la adoración verdadera a Dios. Y el trasfondo histórico del libro es importante para la comprensión de su mensaje. Y en el año 538 a.C., Ciro, rey de Persia, él emitió un decreto que les permitió a los judíos exiliados poder regresar a su país a reconstruir Jerusalén y el templo. Este hecho cumplió las profecías de Isaías y Jeremías. Y los invito ahí que veamos esta profecía ahí en Isaías capítulo 45. En Isaías capítulo 45. En el versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y la otra profecía la encontramos en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25.
en el versículo 11. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Pasemos al capítulo 29 de Jeremías, al versículo 10. Jeremías capítulo 29, en el versículo 10. Porque así dijo el Eterno: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Eterno, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El primer grupo de judíos que regresó a Jerusalén puso el cimiento para un nuevo templo en el año 536 a.C., con gran entusiasmo y expectativa, tal cual como nos dice ahí en Esdras, capítulo 3, versículo 8. Pasemos ahí a Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jodasac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Eterno. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Eterno, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué sucedió más adelante? Los obreros pronto enfrentaron fuerte oposición física de pueblos vecinos y como resultado los obreros, por supuesto, se desanimaron y el proyecto de construcción se suspendió en el año 543 a.C. Y poco después de eso, la negligencia y el letargo espiritual reemplazaron el entusiasmo por reconstruir el templo. Y el pueblo, ¿qué pasó? Se inclinó su atención a la reconstrucción, no del templo, sino de sus propias casas y a sus vidas personales. A eso se dedicaron.
dejaron la reconstrucción del templo. Y en el año 522 a.C., Darío el Grande se convirtió en el gobernante de Persia y trajo con él un interés renovado. Ageo y el joven profeta Zacarías comenzaron entonces a exhortar a Zorobabel para continuar con la construcción de la casa de Dios. Y eso lo vemos ahí en Esdras capítulo 5, versículo 1. Esdras capítulo 5, versículo 1. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y entonces, ahora vamos a iniciar con esta introducción, vamos a iniciar ahora con el relato que nos presenta el libro de Ageo, el profeta menor Ageo, ahí en Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo se encuentra entre Sofonías y Zacarías. Es un libro de 2 capítulos. Ageo entonces capítulo 1, versículo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Artesonadas quiere decir preocuparse con la belleza, con algo hermoso en sus propias casas. Eso es lo que estaban haciendo, ordenando y poniendo bellas sus propias casas en vez de estar preocupados de la reconstrucción del templo. Y por eso hace esta pregunta. Dios le hace esta pregunta a Ageo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Ciro, rey de Persia, él permitió que cerca de 50.000 exiliados, para sacar un número redondeado, volverían a Jerusalén para reconstruir la ciudad y su templo. Ahí en Esdras y en Nehemías nos habla de las cifras, y cuando uno saca los cálculos llega muy cerquita ahí, sobre todo cuando uno lee Nehemías capítulo 7 en el versículo 66, ahí llega muy cerquita de los 50.000 hombres, porque Nehemías le agrega 200 adicionales que Esdras no los menciona. Y durante entonces el segundo año del retorno se echaron los cimientos en el templo. Ahí en Esdras capítulo 3, versículo 8. Pasemos a Esdras, ahí al capítulo 3, versículo 8, que nos habla ahí de estos cimientos. Esdras capítulo 3, versículo
8. Este ya lo habíamos leído anteriormente. Vamos a continuar con el versículo 10, porque leímos la primera parte. Vamos a continuar con el versículo 10, donde dice, cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Eterno, según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué hermoso el escenario del pueblo de Dios reconstruyendo el templo con alegría. Es una gran lección que nos da acá estos versículos, de cómo nosotros también debemos alegrarnos cuando estamos desarrollando algún servicio en comunión, en unión. Y eso hacía el pueblo. Estaban todos juntos en una misma obra, construyendo el templo. Sin embargo, la oposición de los pueblos vecinos interrumpió la obra del templo. Y después de un tiempo, el pueblo dejó completamente de prestar atención a los objetos espirituales y la centró en sus propios deseos y necesidades personales. El proyecto del templo fue descuidado por 16 años. Por lo tanto, Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para animar a su pueblo a reanudar la obra del templo. Leamos nuevamente el versículo 4 de Ageo, de Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 4, pero lo voy a leer yo en versión de la Biblia, Dios habla hoy, que dice de la siguiente forma, ahí nos deja una versión un poco más clara de este versículo. Dice lo siguiente en la versión Dios habla hoy. Dice, ¿y acaso para ustedes, si es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Eso le dice Dios a Ageo. ¿Y acaso para ustedes, si es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Una de las principales razones de que los judíos que regresaron habían descuidado la construcción del templo fue que estaban muy ocupados en sus propios asuntos. Habían prestado gran atención a los detalles de embellecer sus casas, pero habían dejado la casa de Dios en ruinas. Y Ageo entonces insistió en que Dios y su obra debían tener prioridad. Eso es lo que hizo Ageo. Él insistió en eso, en que Dios y su obra debían tener prioridad.
Y este es un mensaje que se encuentra para nosotros vigente, totalmente vigente para el pueblo de Dios en esta era. Debemos tener cuidado de no dejar que nuestros intereses y preocupaciones se interpongan con nuestra comunión con Dios y su obra. Sus propósitos deben ser la primera y la más elevada prioridad en nuestra vida. Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí también vemos cuánto celo tenía Jesús por la casa y la obra de Dios. Ahí en Juan capítulo 2, versículo 17. Pasemos a Juan capítulo 2, versículo 17. Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan capítulo 9, versículo 4. Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Nuestras prioridades en la vida, las cosas a las que dedicamos nuestro tiempo y atención, son una buena señal para revelar dónde está nuestro corazón y cuánto realmente amamos a Dios. Lo que hacemos diariamente, cómo nos comportamos a diario, revelan nuestro tiempo y nuestra atención. Son una señal para saber dónde está nuestro corazón y cuánto amamos a Dios realmente. Entonces eso es un llamado aquí en Ageo a examinar nuestras prioridades. Dios nos invita a detenernos y reflexionar. ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Estoy priorizando mi comodidad, trabajo, estudios, metas o placeres por encima de mi relación con Él? Hoy en día también es fácil descuidar la casa de Dios, que puede representar tanto nuestra comunión con Él como el compromiso con su obra, la iglesia, el servicio, el crecimiento espiritual, guardar sus mandamientos. Lo podemos descuidar, podemos poner nuestras prioridades en otras cosas antes que Dios. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Es mi prioridad el día sábado? ¿O cuál es mi prioridad en el día sábado? ¿Es cumplir el mandamiento? ¿Esa es mi prioridad en el día sábado? El sábado es una oportunidad para reconectar con Dios.
es una señal de nuestra identidad y fe. Si me preguntan, ¿eres guardador del sábado? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Mi respuesta será de labios hacia afuera? ¿O tengo una firme convicción de respetar el sábado y enseñar también sobre el sábado? Si yo enseño sobre el sábado y ustedes enseñan sobre el sábado, ¿dónde está mi prioridad en el sábado? ¿Es realmente el sábado o hay otra prioridad en ese día? El cuarto mandamiento es el sábado y es parte también de nuestras creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. Nuestro folleto de las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, en la página 22, encontramos acerca del sábado, nuestra creencia, que dice: creemos en el séptimo día de la semana. Creemos que el séptimo día de la semana es el sábado del Señor nuestro Dios. En este día se nos ordena descansar de nuestras labores y adorar a Dios, conforme a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, los apóstoles y la Iglesia del Nuevo Testamento. Y nos da varias escrituras relacionadas referente al sábado. Yo voy a tomar Hebreos capítulo 4, versículo 4. Hebreos, pasemos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y eso hacemos en este día santo, de día sábado. Reposamos de las obras físicas, de nuestro trabajo. Nos dedicamos a Dios en este día. Es un mandamiento y está dentro de nuestras creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. Por eso, hermanos, como dice Ageo con respecto al templo, no descuidemos el templo espiritual. Nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión, lectura de la palabra y participación activa en la iglesia. Ahora recordemos que Dios no solo se agrada de nuestras actividades, sino de un corazón que le honra. De eso se agrada a Dios, del corazón que le honra. Volvamos ahí a Ageo. Ahora al versículo 5 del capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 5.
Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Eterno de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios no está diciendo que cuando no lo honramos, cuando no guardamos sus mandamientos, Él nos quita las bendiciones. Eso nos dice ahí en el versículo 11. Dice: Él llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite. No hay abundancia. ¿Por qué? Porque dice: porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Dónde está nuestra prioridad? Eso se está refiriendo. ¿Dónde está nuestra prioridad? Estos versículos que leímos forman parte de una exhortación dirigida al pueblo de Israel, específicamente a los que habían regresado del exilio en Babilonia. Dios llama la atención del pueblo por su negligencia en reconstruir el templo de Jerusalén. Y Dios les pide reflexionar seriamente sobre su conducta y prioridades. Hay la frase: meditad bien sobre vuestros caminos. Es una llamada a la introspección, a autoexaminarnos, a preguntarnos: ¿estoy viviendo de forma coherente con la voluntad de Dios? Aunque el pueblo pudo haber estado trabajando duro, no estaba disfrutando del éxito que podría haber tenido. El pueblo de Dios había perdido sus bendiciones porque vivían en una vida egoísta y mostraban un mínimo de interés en los objetivos y propósitos de Dios. El versículo 6 nos dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí se describe la frustración del pueblo, que a pesar de todos sus esfuerzos, ellos no ven fruto abundante. Trabajan mucho, pero los resultados son escasos. Es una forma de mostrar que sin poner a Dios primero, es decir, sin reconstruir el templo y honrarlo, los esfuerzos son en vano. ¿Dónde está nuestra prioridad?
Si nuestra prioridad está en Dios, nuestros esfuerzos serán bendecidos. También apunta este versículo a que el dinero que ganan desaparece rápidamente, como si tuviese un agujero en sus finanzas. Simboliza pérdida, frustración y falta de bendición por parte de Dios. Este versículo entonces llama al pueblo a reordenar sus prioridades espirituales. Han buscado prosperidad material mientras descuidan lo espiritual. Y como resultado, experimentan frustración y experimentan escasez. Aquí Dios no está castigando por castigar, sino mostrando que la verdadera bendición viene cuando se honra primero a Él. De ahí inician las bendiciones. Hermanos, no podemos esperar contar con la bendición y la ayuda de Dios en nuestra vida si no estamos activamente interesados en su obra. Y para estar interesados en su obra, debemos cumplir con sus mandamientos. Fíjense que Dios le repite 2 veces la misma frase. Ahí en el versículo 7 le dice lo mismo. Dice: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Que se lo diga 2 veces es porque Dios usa la repetición, porque la repetición refuerza la urgencia del llamado. El pueblo debe examinarse sinceramente en sus prioridades. Están dedicándose a sus propios intereses, mientras la casa de Dios está en ruinas. Entonces la enseñanza que encontramos en estos versículos es sorprendentemente actual y se aplica muy bien a la vida cristiana que llevamos hoy. ¿Alguna vez has sentido que el dinero no alcanza? ¿O que el tiempo y la energía se van sin rendir fruto? ¿Le ha pasado que a veces ha llegado al final del día y ha dicho: ¿y qué hizo hoy día? El día se me pasó volando. O uno dice: hoy día no pelé ninguna papa. Un dicho chileno. Hoy día no pelé ninguna papa. Ageo enseña que esto puede ser señal de un desorden espiritual. Que podamos tener un desorden espiritual, donde nuestra prioridad está un poquito descontrolada. Entonces es un llamado a volver a Dios para restaurar el propósito y la bendición en cada área de nuestra vida. Por eso Él recalca: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Dios no les reclamaba por tener casas o sembrar. Él no está diciendo eso. Yo no les reclamo a ustedes porque tienen casas. Yo no les reclamo a ustedes porque siembran. Yo no les reclamo a ustedes porque trabajan. Yo les reclamo a ustedes porque su prioridad es dedicarse a adornar sus casas, en vez de preocuparse del templo, de mi casa. Eso es lo que Dios les reclama. Les reclama por olvidar lo esencial. Y Ageo entonces nos desafía a hacer una pausa y asegurarnos de que Dios no es una parte de nuestra vida, sino que Dios es el centro de nuestra vida.
Ahí está Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas las decisiones que tomamos, Dios está ahí en el centro. Entonces, la pregunta que nos debiéramos hacer es: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Ageo nos muestra que el pueblo respondió, y por haber respondido el pueblo, Dios los bendijo. Versículos 12 y 14. Veamos ahí en Ageo capítulo 1, versículos 12 al 14. Ahí vemos que el pueblo respondió y Dios los bendijo. Dice versículo 12: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Eterno su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Eterno su Dios, y temió el pueblo delante del Eterno. Entonces Ageo, enviado del Eterno, habló por mandato del Eterno al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Todos trabajaron, todos recibieron bendición. Todos fueron y trabajaron en la casa del Eterno de los ejércitos, su Dios. Hoy nosotros también podemos responder con arrepentimiento. Podemos responder con prioridad espiritual. Y también podemos responder con obediencia a nuestro Dios. Hoy es tiempo de volver a poner a Dios en el centro. Ahí debe estar Dios, en el centro de nuestras vidas. Podemos estar seguros de que si obedecemos la palabra y la dirección de Dios, Él nos capacitará para hacer lo que quiere que hagamos. Pasamos a ser sus instrumentos. Dejamos que Dios nos guíe. Ageo capítulo 2, versículo 1. Ageo capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cuando se terminó el nuevo templo, algunas personas se sentían desanimadas y desilusionadas, porque recordaban el esplendor del templo que había sido construido más de 70 años antes. Muchos de los judíos ancianos vieron el actual templo
como nada en comparación con el esplendor del primer templo edificado por Salomón. Pero a pesar de esto, ¿qué hizo Dios? Dios alentó al pueblo, diciéndoles: esfuérzate para resaltar que todos tienen un papel y necesitan valor y compromiso. Todos estamos ahí. Cuando Dios nos dice, esfuérzate. Todos tenemos un papel en la iglesia. Todos tenemos un compromiso. También les dice, trabajad, porque Dios quiere que sigan construyendo el templo sin desanimarse, aunque parezca pequeño comparado con el anterior, con el de Salomón. Y después les dice algo muy importante, y esto no lo debemos olvidar nunca: porque yo estoy con vosotros. Eso le dice Dios. Porque yo estoy con vosotros. Esfuérzate, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Esta es la razón más poderosa para no rendirse. Dios les asegura su presencia constante. Les asegura que no están solos. Y aquí encontramos un mensaje muy revelador para nosotros, especialmente cuando enfrentamos tareas difíciles. Nos sentimos a veces desanimados o sentimos que lo que hacemos para Dios no tiene mucho valor. A veces comenzamos con entusiasmo algún proyecto para Dios, una obra, una meta espiritual. Pasamos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Renovamos nuestro pacto con Dios, nuestro contrato. Pero a veces al ver pocos resultados o compararnos con lo que otros hacen, podemos sentir que nuestro esfuerzo es pequeño e inútil, desanimándonos y nos detenemos. Por eso Dios nos dice lo mismo hoy a nosotros: esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, porque yo estoy contigo. El valor de nuestro trabajo no depende de lo grande que parezca a nuestros ojos, sino de la presencia de Dios con nosotros mientras lo hacemos. Eso es lo importante. Veamos algunas escrituras relacionadas con lo mismo. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Dice, en donde quiera que vayas. Así se nos presenta aquí una fórmula matemática. Primero se nos presenta el esfuerzo más la presencia de Dios. Y esfuerzo más la presencia de Dios da como resultado la victoria. Así es la fórmula. Es muy simple. Esfuerzo más presencia de Dios es igual a victoria. Dios está con nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios capítulo 15,
versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo afirma que todo esfuerzo hecho en el Señor tiene un valor eterno, aunque no veamos los frutos de inmediato. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No trabajamos solos. Dios mismo nos da el deseo y la fuerza para hacer lo que nos pide. Dios no busca grandeza externa, sino que Él busca es fidelidad. Fidelidad a Él. Si Él está en uno, todo esfuerzo vale la pena. Aunque lo que hagamos parezca pequeño, Dios lo usará para su gloria. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se siente desanimado en el servicio a Dios? Hoy es día de renovar su fuerza. Y no por usted mismo, no por nosotros mismos, no por nuestra fuerza, sino porque Dios está con su pueblo, en medio. Ahí está Dios. Así que levantémonos y sigamos edificando. Cobrad ánimo. Esto significa dejar el temor, la pereza y volver a tener esa esperanza activa. No olvidemos que esto lo dice el Eterno de los ejércitos. El Eterno de los ejércitos. Y este título enfatiza el poder y la autoridad de Dios sobre todo. No estamos solos. Tenemos al Dios de los ejércitos con nosotros. Por eso Dios llama a líderes y a su pueblo a actuar juntos. Porque la obra de Dios requiere de la cooperación de todos. El esfuerzo espiritual requiere de acción práctica. No basta con desear o planear. Hay que trabajar. Hay que trabajar. El esfuerzo no nace del ánimo, sino del compromiso que tenemos con Dios. De ahí nace el ánimo nuestro. Y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué parte de nuestra vida necesita esfuerzo otra vez? ¿Qué parte de nuestra vida necesita esfuerzo otra vez? ¿Qué obra espiritual hemos dejado a medias? ¿Qué obra espiritual hemos dejado a medias? ¿Dónde están su tiempo, su pasión y su enfoque? ¿Dónde están su tiempo, su pasión y su enfoque? Hermanos, cuando ponemos a Dios primero, todo cambia. Todo cambia. Y esa es la lección que nos enseña el libro de Ageo. Este libro corto. Por eso hoy
es tiempo de volver a lo esencial. Buscar a Dios con prioridad, obediencia y entrega. El libro de Ageo nos enseña a que hoy es el momento de reordenar nuestras prioridades y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.